son súper importantes los circuitos eléctricos dentro de la vida. Bueno, les comparto entonces ese link y veamos a ver si directamente hacemos estos dos problemas y hacemos alguna modificación como para directamente tener algo extra dentro de este tipo de problemas. Entonces, mi idea de hoy era hacer dos ejercicios, uno de resistencia equivalente y uno introductorio hacia las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Que nos permitan a nosotros hacer como lo que serían las primeras dos, no hacer, ¿no? Pero sí repasar un poco lo que serían las primeras dos unidades de circuitos eléctricos. Entonces, la resistencia es una propiedad de la materia. Es una propiedad que es un poquitito representativa de qué es lo que sucede dentro del universo cuando nosotros tratamos de mover energía de un lado a otro, ¿sí? Siempre el hecho de mover energía de un lado a otro es costoso para el universo, no es gratuito, ¿sí? Porque el universo mueve siempre la energía en donde a él le queda más cómodo, y si nosotros queremos hacer algún tipo de proceso extra, entonces ese proceso extra nos sale a nosotros energía desde otros lados. Bueno, es un poco el impuesto que nos cobra el universo para poder manipular la energía. Es una propiedad intrínseca y extrínseca de la materia. Intrínseca, que es básicamente que todos los materiales tienen su propia resistividad, ¿sí? Depende simplemente de la estructura atómica de todos de sus materiales. Y es extrínseca porque depende también de cómo está armada la geometría de aquellos materiales. En general, nosotros utilizamos una ecuación para comprender las propiedades extrínsecas de los materiales, ¿sí? Que es básicamente que la resistencia de los materiales es su propiedad intrínseca, que es la resistividad, y depende de la longitud y depende también de la sección o el área. Pónganle las dimensiones que ustedes quieran en ese sentido. Si en vez de longitud quieren ponerle como espesor, por decirlo así, pónganle, o le ponen distancia, y si en vez de superficie le quieren poner área, es lo que corresponde. Entonces, en este sentido, van a notar ustedes que todos los modelos, sobre todo si ustedes lo analizan desde el punto de vista de la elastancia también, que es la inversa de la capacitancia, es un concepto que encontré una vez en un libro recontra antiguo, que después se abandonó, pero la elastancia es la inversa de la capacidad, y si vos lo mirás, te quedaría 1 sobre epsilon 0, te quedaría la distancia y te quedaría el área, como la inversa del capacitor, ¿no? Que uno conoce como epsilon 0 por el área y la distancia. En la resistividad, nosotros tenemos lo mismo, la resistividad, la distancia, la longitud y el área, y lo mismo nos va a suceder, bueno, lo mismo nos va a suceder cuando en física 2, en circuitos térmicos, veamos la transferencia de calor, vamos a ver que tenemos también en la transferencia de calor una ecuación que es muy similar, ¿sí? Que es la conductividad térmica, la conducción térmica, la conductividad es la propiedad. Y para aquellos que hagan ingeniería mecánica, ingeniería industrial o ingeniería naval, en electro y máquinas eléctricas, directamente van a ver que este mismo tipo de construcción sucede también con los circuitos magnéticos. Van a ver que en los circuitos magnéticos, no sé, cuando vos tenés un circuito de hierro, ¿sí? En un circuito de hierro, uno básicamente para generar un campo magnético, bueno, también uno tiene una propiedad que es directamente proporcional a eso, o sea, la cantidad de longitud del circuito magnético y la superficie del circuito magnético influyen de la misma forma, 1 sobre mu sub 0, para aquellos que recuerden que era mu sub 0, que era la permeabilidad magnética de los materiales, ¿sí? La longitud y la sección. Entonces, es algo muy natural, sobre todo de cuando se inventaron estas primeras propiedades, estos primeros modelos de la física, que hubiese una propiedad directamente proporcional y una propiedad inversamente proporcional, y todos los modelos surgieron muy parecidos, ¿no? Para la conductividad. Y de hecho, si uno se lo pone a pensar un poquito más en la profundidad, el electromagnetismo en general, como la fuerza, es una de las 4 fuerzas del universo, y del electromagnetismo se desprende, obviamente, la electricidad, que es lo que estamos
magnetismo, ¿sí? Que serían los circuitos magnéticos, y además la termodinámica. ¿Sí? La termodinámica es una representación de la fuerza electromagnética a través de la temperatura, pero es una representación de la fuerza electromagnética, no es una fuerza aparte directamente. Entonces, bueno, tiene sentido que todas las fuerzas se comporten de una forma muy similar. Entonces, esta propiedad, ¿sí? De la resistencia es algo que es lo importante, no para este circuito en particular, sino que tal vez para los primeros ejercicios, donde uno tiene que calcular algunas resistencias, algunos boinados. Y después, al igual que en los capacitores, nosotros teníamos dos formas de asociar estos elementos o estas resistencias. Teníamos una forma serie, ¿sí? Que para los resistores, la resistencia obviamente equivalente era, vamos a hacerlo ya directamente como algo lo más general posible, era la sumatoria desde I igual a 1 hasta toda la cantidad de resistencias que nosotros tengamos dentro de estos sistemas, de las resistencias sub I, ¿sí? Los resistencias equivalentes, como el parámetro que es el mismo para todos los capacitores en serie es la carga, en las resistencias es la corriente, que es la carga en movimiento, simplemente, ¿sí? Y entonces en la resistencia serie lo que se conserva particularmente es la corriente, es el parámetro común a todos los elementos, ¿sí? Y después lo que teníamos nosotros era la resistencia en paralelo, ¿sí? Que para todos la resistencia en paralelo era 1 sobre la resistencia equivalente. Este sería la forma de hacerlo, ¿sí? Después podemos hacerlo al igual que antes, ¿no? Con una ecuación para cuando tenemos dos elementos, o inclusive para tres, es fácil, ¿sí? Sería 1 sobre las resistencias sub I, ¿no? Sumamos las inversas directamente, ¿sí? Desde I igual a 1 hasta N directamente. Entonces, básicamente, para aquellos que ya recuerdan la parte de capacitores, se suman, las ecuaciones son las mismas, pero son inversas, ¿sí? Los resistores en serie se suman como capacitores en paralelo, los resistores en paralelo se suman como capacitores en serie directamente. Esto porque básicamente los capacitores quedaron inversamente quedaron inversos, quedó como la propiedad inversa de los resistores, ¿no? Si hubiéramos hecho esto, pero en vez de hablar de las capacidades, habláramos de las elastancias de los capacitores o de la elasticidad de los capacitores, que hubiesen quedado todas iguales, para los resistores, para los capacitores, para los inductores, todas las ecuaciones hubiesen sido exactamente iguales. Pero bueno, no es lo popular en ese sentido dentro de nuestros sistemas. Entonces, en los circuitos equivalentes, ¿sí? Las estrategias que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Son estrategias muy similares que nosotros tenemos para los capacitores, ¿sí? Básicamente, lo que nosotros hacíamos para encontrar un circuito equivalente era redibujarlo, o sea, podíamos asociar las resistencias que nosotros teníamos ya de movida y cualquier otra resistencia que no nos quede de una forma sencilla, lo que podemos hacer es redibujarlo para tratar de entender mejor qué es lo que está conectado y cómo está conectado. Entonces, hay ejercicios complejos. Yo después, si quieren, les mando uno que tengo que tomaron en uno de los finales. Si mal no recuerdo, fue del año pasado, que involucra, que es de este estilo, ¿no? Encontrar resistencias equivalentes y que involucra tal vez un concepto extra que no lo quiero decir porque sería un spoiler del circuito, pero yo después ahora lo rastreo el circuito, el problema, y se los mando para que lo tengan ahí como problema de desafío extra con respecto a las cosas que ustedes tienen que hacer eh, para sus trabajos. Pero está bueno porque les obliga a trabajar y a redibujar circuitos de una forma bastante, bueno, interesante, ¿no? Como para decir, bueno, practico estas habilidades. Entonces, si ustedes tuvieran este circuito, que es algo bastante sencillo, ¿qué resistores podríamos asociar inmediatamente, por ejemplo? ¿Alguno lo pensó? ¿O ya lo analizó? En este caso dice, dado la regla De arriba, que están en paralelo. ¿cuáles estarían en paralelo en esta figura? Los dos de arriba. Las dos de arriba. Esto emerge rápidamente, ¿sí? Esto es una resistencia en paralelo, obviamente, ¿no? Fíjense acá el arreglo nos dice que todos los resistores valen R, entonces nosotros haríamos las ecuaciones en base de R.
Pero también lo que le podríamos agregar es decir, bueno, si agregamos una fuente de tensión que valga 10 y que a nuestro valor de la resistencia le damos el valor de 1, como para que tenga un valor numérico, ¿sí? Poder calcular algunas corrientes, ¿no? Para seguir trabajando un poco la habilidad que hicimos también en el circuito de capacitores de la semana pasada, seguir trabajando un poco esa habilidad. Entonces, es correcto, estos dos resistores están en paralelo. Cuando nosotros asociamos dos resistores en paralelo, si ustedes recuerdan, la otra de las ecuaciones para el caso específico de dos resistores, ¿sí? Esa resistencia en paralelo nos quedaba el producto sobre la suma, ¿no? Nos hubiese quedado R1 por R2 y R1 más R2. En el caso en particular que los resistores sean iguales, bueno, hay dos cosas que hay dos cosas que sería básicamente en esta ecuación. Primero, que la resistencia en paralelo de dos resistores siempre es menor que la menor de las resistencias. Eso nos sirve para saber si cometimos algún error dentro de un cálculo, ¿sí? No sé, ustedes ponen un paralelo de 1 y 10 y ese paralelo de 1 y 10 debería ser menor que 1. Si ustedes no, o sea, si ustedes están haciendo el cálculo y les da 7, listo, ustedes ya saben que cometieron un error. Pero ahora si les dice, no sé, el paralelo de 1 y 10 y les da 0,35, no sabemos si estamos en lo correcto, pero sí podemos determinar un error. Eso está buenísimo, esos mecanismos de retroalimentación como para estar prestando atención cuando uno está resolviendo los problemas de física, ¿no? Tener algunos mecanismos de retroalimentación como para saber si las cosas están bien o si las cosas están mal. No sabes en verdad si las cosas están bien hasta el final, probablemente, o si tenés algún muy buen mecanismo de chequeo, pero sí sabes si están mal, básicamente. Entonces, cuando dos de estos resistores están en paralelo y son iguales, vale la mitad, porque R1 por R2 te queda R cuadrado directamente y R1 más R2 te queda 2R directamente, se simplifican las R y te queda un medio por ese valor de esa resistencia directamente. Entonces, este paralelo es lo primero que emerge rápidamente, ¿no? La primera de todas las cosas que nosotros podemos hacer, y como la estrategia fundamental siempre es ir simplificando el circuito lo más posible para poder irlo asociando. ¿Cuál qué otras cosas podríamos asociar? A ver si alguno me lo dice. ¿Qué cosas? Bueno, paralelo, esto nos quedaría así, ¿no? Todo lo demás vale R y esta única resistencia valdría 0,5, ¿sí? De R. ¿Correcto? Sí. Tenés el paralelo también entre la resistencia que está como en diagonal entre Ajá. el cuadrado y la de la derecha. ¿Y por qué no es en la de la diagonal y la izquierda? ¿O por qué no es las tres en paralelo? ¿Querés explicarlo eso? Y si sabés explicarlo eso. Porque estás en lo correcto. Sí, tenés la resistencia de arriba. Estoy pensando cómo explicarlo. Correcto. Esperá, ¿cuál es la condición para que dos objetos estén en paralelo? Que tengan el mismo potencial, Que la tengan misma tensión, la misma diferencia de potencial. a la misma diferencia de potencial. Eso estamos en lo correcto. Imagínate esto, ¿no? Como para ayudarte, porque es lo primero. Imagínate si yo inyectara una corriente acá, ¿no? O sea, digo, bueno, ahora esto forma parte de un circuito. ¿Qué es lo primero con lo que me estoy conectando acá arriba? ¿Cuál es este tipo de objetos que uno tiene ahí? Esto que está acá. Nodo. Correcto. El nodo es la conjunción de tres o más cables o conductores directamente. ¿Y qué es lo que sucede en los nodos? Se divide la corriente. Se divide la corriente. Entonces, esta que sería la corriente 1 se dividiría en 2 y 3, ¿correcto? ¿Qué es lo que pasa acá otra vez? Se vuelve a dividir. Se vuelve a dividir porque tengo un nodo, tengo tres cables y entonces acá tendría otra corriente, ¿sí? Que llamémosla 4 y acá tendría otra corriente que llamémosla 5 directamente, per se. Entonces, y después acá se vuelven a juntar, ¿no? O sea, no quiero hablar muy específicamente de lo que sucede en la parte de acá abajo, si quieren lo terminamos cuando hagamos algunas de las asociaciones, ¿no?
Pero, ¿por qué dibujé estas corrientes? Porque, al igual que en los capacitores, ¿sí? Cuando, ¿se acuerdan que hacíamos la inducción de las cargas? Que era algo muy importante porque nos permitía, por lo menos de una forma cualitativa, entender quiénes estaban conectados con qué cargas, cómo se dividía la carga, dónde estaban las islas. En los resistores, ¿sí? La polaridad de estas caídas de tensión nos ayuda a nosotros a determinar, por ejemplo, dónde hay aumentos y dónde hay descensos de potenciales. La polaridad de los resistores, básicamente, ¿sí? Nos determina a nosotros, dependiendo de cómo uno la está recorriendo esa trayectoria, y esto lo voy a expandir en la parte B de estos ejercicios, ¿sí? Donde básicamente hay un aumento, un crecimiento del potencial eléctrico y donde hay una disminución. Entonces, lo que quería decir es lo siguiente, ¿no? Porque es lo que te va a terminar de determinar esto. Si yo quiero ver la diferencia de potencial a la cual están conectadas los puntos 2 y estas dos resistencias que son la de diagonal y de la izquierda, ¿qué es el análisis que vamos a hacer? Están conectadas a este punto acá en la izquierda, ¿correcto? ¿No? Como porque vos dijiste, tienen que estar conectados a la misma diferencia potencial. Sí. O sea que uno de los puntos sí o sí tiene el mismo potencial que es este que está acá. Y ahora el otro de los puntos, ¿sí? Que son este de acá arriba y este de acá. ¿Estarían conectados al mismo potencial o no? No, ¿Por qué? no, porque tenés una caída de potencial en la resistencia de arriba. Claro, caída o aumento dependiendo si la estoy circulando en este sentido o en aquel sentido. Si estoy Sí. yendo, claro, si estoy yendo desde el nodo desde el nodo de la izquierda hacia el de la derecha es un descenso de potencial. Si estoy yendo del nodo de la derecha hacia el de la izquierda es un aumento de potencial directamente. Entonces, eso es lo que te determina que no están conectadas en serie, que no están conectadas, que no están conectadas en paralelo, digo, que están conectadas a diferencia potencial. O sea, tienen esta diferencia potencial en este resistor y eso es lo que las hace que no estén conectadas en paralelo, sí o sí. O sea que no hay algún tipo de elemento eléctrico, ¿sí? En la parte de arriba. ¿Y por qué en la parte de abajo eso no sucede? Si tengo un conductor ahí, por decirlo así. Jonathan, Martín. Se supone que el conductor es ideal ese, que Correcto. no tiene resistencia. Es un conductor ideal, es como si nosotros lo conectáramos con... Hay una cosa que es muy interesante que se llama superconductividad. Fue una de las primeras fascinaciones que tuve con respecto a la física. Más allá de eso, existe la superconductividad, son conductores ideales, en donde la corriente no gasta energía eléctrica en viajar, ¿sí? Pero este tipo de construcción geométrica, básicamente lo que nosotros podemos hacer es conectarlo a cualquiera de esos puntos. O sea, si bien está armado así, es lo mismo que si no estuviera esto, y entonces nosotros podríamos hacer una construcción, ¿sí? Gráfica y conectarlo así, esto. ¿Sí? Porque este punto eléctricamente hablando es exactamente igual a este punto eléctricamente hablando. Es como si no existieran básicamente estos puntos, el potencial de cualquiera de todos estos puntos, de toda esta línea que yo tengo acá abajo, ¿no? Hasta llegar a la resistencia, obviamente, es exactamente la misma. Entonces, ahí, si nosotros los conectamos de esta forma, ¿sí? Se puede ver mucho mejor que estarían conectados a los mismos dos puntos eléctricamente, ¿no? Entonces, este tipo de aprendizaje, de ver la geometría de nuestros problemas, ¿sí? Y entenderlo no solamente con la geometría de cómo están conectados, si están horizontales o verticales o en diagonales, sino asociándolo a la geometría eléctrica que nosotros estamos teniendo, que la geometría eléctrica es cómo están las corrientes dentro de nuestro circuito y cómo están las polaridades o las diferencias de potencial, es extremadamente importante para encontrar las resistencias equivalentes dentro de nuestros circuitos. Es lo que mejor podemos apuntar a hacer en un principio. Entonces, como bien dijeron ustedes, ¿sí? Básicamente esas dos resistencias están conectadas en paralelo y entonces nos queda a nosotros el circuito conectado o nos quedaría conectado de esta forma, ¿sí? Estas dos resistencias son básicamente las dos resistencias que valdrían 0.5, ¿sí? Esta y esta.
todas las demás valdrían 1, ¿sí? Que serían, ¿no?, los valores que nosotros tenemos de nuestras resistencias. ¿Qué hay asociado ahora? ¿Cuál de las otras tenemos así que podemos asociar directamente nosotros? Ahora sí, ¿estas dos están en paralelo? 1 y 0,5. ¿Esto? ¿Está en paralelo? No. Están verticales No, las dos, pero son verticales. pero no comparten potencial, porque es una caída en 0,5. Pero está buenísimo, o sea, yo se entiendo de la risa y me parece bien reírse, pero no saben las trampas cazabobos. O sea, yo tenía un profesor de álgebra que decía, Sí, obvio. yo tenía un profesor de álgebra que en la primera nos hacía, viste, uno de esos problemas que en ese momento sería, para nosotros era re difícil, pero álgebra, porque es primer año, y él decía, pero estas son trampas cazabobos, es para que se ahoguen en un vaso de agua ustedes, ¿viste? Y yo lo entiendo, ¿viste? Y ahora sigo usando ese mismo tipo de técnicas. O sea, está muy bien dicho, no comparten el mismo potencial, ¿sí? Y por ende no están en paralelo, ¿viste? Esas dos resistencias. ¿Qué podemos asociar ahora sí en el sistema? ¿Alguno? Las dos de 0,5, que Esto. están en serie. Sí. Estarían en serie y por ende, ¿sí? Nosotros las podemos asociar directamente. O sea que lo que nosotros tenemos dentro de nuestro problema, ¿sí? Ahora, a ver si podemos borrar esto. Bueno, nos quedó así un poquitito extra. Esas dos, 0,5 y 0,5 en serie, obviamente eso vale 1, ¿sí? No estoy haciendo los cálculos porque básicamente hay muchos de todos estos cálculos que son todos cálculos bastante sencillos, ¿no? Entonces nos quedaría una resistencia así. Así sería una forma de dibujarlo, tal vez no es la mejor para entender bien qué es lo que está pasando dentro del circuito, se podría. La mejor forma para dibujarlo es dibujarlo así. ¿Correcto? Pero igual eléctricamente es lo mismo, no te está cambiando nada dentro de los circuitos. ¿Sí? Ahora sí, me estoy olvidando una resistencia que es esta de 1 Sí, acá. falta la de afuera. Sí, ya la vez pasada le pasamos la capacidad, que me había olvidado la capacidad abajo, así que estaba prestando atención. O sea, nos quedaría esta resistencia de ahí de 1, que era la otra. ¿Qué más podemos asociar? Ahora sí que podemos asociar. El El, paralelo que está ahí Está con de paralelo. bueno, claro, eléctricamente, todo este punto y todo este punto son exactamente el mismo, entonces estas dos son una resistencia en paralelo, y entonces de esa resistencia en paralelo, lo que emerge, ¿qué es? A ver si podemos borrar alguno. Esta y esta. ¿Sí? Ahora, es 1 y 1 en paralelo, ¿sí? Lo que valdría 1 y 1 en paralelo es 0,5. Y después nos quedan todas las otras resistencias, al igual que antes, ¿no? Esa resistencia, el 0,5 y la resistencia de 1 acá, y los puntos eléctricos que nosotros teníamos desde el inicio, el punto A y el punto B, que no cambian, ¿no? Obviamente. Ahora sí, ¿qué es lo último que podemos hacer como para asociar todas estas resistencias? 1, 0,5 y 1. Esto está todo en serie, hay un solo cable que conecta todo, no hay forma de pifiarle esto. O sea, sí hay forma de pifiarle, no quiero ser malo. Siempre uno puede pifiarle en estas cosas. Y entonces, pero lo que nosotros tendríamos, ¿sí?, es este último valor de esta resistencia, que valdría 2,5. Y después, al igual que antes, si uno tiene estos valores de estos resistores formando parte de cualquier tipo de circuito eléctrico, al igual que antes, si nosotros tenemos una fuente de tensión, lo que nosotros podemos hacer es básicamente calcular un primer parámetro. O sea, nosotros ya redujimos el circuito eléctrico hacia su mínima expresión. No hay un circuito eléctrico más sencillo que esto, que es una fuente de una batería conectada. Yo a esto no le puedo llamar ni serie ni paralelo, porque es serie y paralelo al mismo tiempo. Piensen en sus conceptos de serie y paralelo. Es que dos objetos estén conectados a la misma diferencia de potencial, la fuente de tensión y la resistencia tienen la misma diferencia de potencial, y que en serie es
que compartan la misma corriente, y esto comparten la misma corriente, entonces cumple las dos condiciones de serie y paralelo al mismo tiempo. No sé si es así, pero yo lo llamo de esa forma, me gusta a mí la definición, pero es básicamente el circuito más sencillo, la unidad de circuito eléctrico que nosotros más podemos resolver. Lo que nosotros tenemos particularmente acá es una corriente eléctrica que una vez que nosotros lo resolvimos, esto nos da 4 amperes, ¿sí? Esto lo sacamos nosotros con la ley de Ohm. La ley de Ohm es la ley más básica que nosotros podemos saber de circuitos eléctricos. Nos dice que, la podemos escribir de 3 maneras diferentes, pero que la corriente de un circuito es la diferencia de potencial, ¿sí? Dividido en la resistencia que nosotros tenemos, ¿sí? Y en este caso es 10 dividido 2,5, que nos debería dar 4, ¿no? 4 amperes. Una vez que nosotros sacamos esa resistencia equivalente, nosotros podemos ir, al igual que nosotros hicimos para atrás, siempre que nosotros podemos, o sea, lo comprimimos al circuito y una vez que calculamos la corriente eléctrica, asociando la corriente, viendo cómo están asociadas las resistencias y las diferencias de potencial, nosotros podemos ir comprimiendo y descomprimiendo nuestro circuito para poder ir relacionando estos parámetros que son la diferencia de potencial en todos los elementos, ¿sí? Y la corriente utilizando la ley de Ohm. Cuando están en serie los resistores, ¿qué es el parámetro fundamental que comparten? Ya lo dijimos varias veces. La corriente es lo mismo. La corriente es la misma, entonces, de este circuito a este, ¿cuánto valdría la corriente que nosotros tenemos acá? 4 amperes. 4 amperes, ¿no? Una vez que nosotros tenemos estos 4 amperes, lo que nosotros podemos hacer es calcular las diferencias de potencial que hay en cada uno de todos estos, en cada uno de todos estos elementos. 4 por 1, ¿sí? Asociándolo, en este caso ahora, la diferencia de potencial en ese resistor, llamémoslo R1, por ponerle un nombre, ¿no? Nosotros tendríamos que hacer esto, es I por R, llamémoslo por este R1, y entonces esto particularmente sería 4 por 1, o sea, 4 volts. Después no lo voy a hacer el resto de los cálculos porque son todos muy, creo que la palabra es evidentes, ¿no? Los cálculos. Entonces tendría 4 volts en esta resistencia y acá tendría 2 volts, ¿correcto? Y acá tendría 4 volts también. ¿Alguien está en alguna pregunta? ¿Así? ¿No nos cae? Perfecto. Vamos acá arriba. ¿Qué es lo que pasa en este circuito? A ver si alguno me asocia y me dice qué es lo que puedo inducir o qué es lo que puedo asociar rápidamente en este circuito. Martín, Jonathan. La caída de tensión en el paralelo que está ahí es de 2 volts. Esto, perfecto. Lo que está en rojo, ¿sí? Con la polaridad, las polaridades en los resistores se siguen manteniendo, lo que cambia, ¿sí? ¿Qué es lo que cambiaría entonces en este circuito? Del de arriba del de abajo hacia arriba. ¿Alguno? Que se mantiene ahí la caída de Las tensión, pero la corrientes. corriente en las resistencias va a ser otra. Claro, y es un cálculo y que emerge rápidamente. ¿Qué es lo que podemos decir de la corriente en cada una de esas dos? Martín, Manu, o Vera, o Flor, el que quiera, ¿no? Participar. Antonella también. Que en este caso se divide a la mitad. Porque las resistencias son iguales, es simétrico. Claro, sí. No, eso. Y que vas a tener una corriente de 4 amperes entrando y se va a dividir en dos Y 2. de 2 amperes. No hay otra forma, emerge rápidamente esto en la conservación de la carga, es una de las leyes de Kirchhoff directamente, y entonces esto es lo único que hay que se puede hacer. O sea, tal vez, no sé si, capaz que alguien les pide un cálculo para esto, pero es la forma de resolverlo. De este circuito hacia el de acá arriba. Hacemos este último y después algunos, si quiere hacerlo, después algunas de las partes extra, en verdad hasta se puede hacer, emerge rápidamente, ¿no? También cualquiera de los otros cálculos, de lo que uno va necesitando. ¿Qué cambia en este circuito de acá a acá? Del de acá arriba al de acá abajo. La corriente por acá Ahí cambia. estoy dividiendo en dos corrientes de 2 amperes, ¿no? Porque justo esos están en serie, y entonces por estar en serie la corriente tiene que ser la misma.
Claro, la corriente de esa serie es la misma, entonces esto sigue siendo 2 amperes, Ujú. como bien vos dijiste. Hubo algo que fue un... Ah, es esto. Aguántame un segundito a ver si es mi trabajo esto. Listo. No era nada. Me estaba acordado, tengo que estar atento a los incidentes. Disculpen. 2 amperes. Después, ¿la corriente esta cambia? ¿Algo que yo tengo acá? No, No. tampoco. Sí, igual. No cambia. Igual, lo mismo en las resistencias, esta que yo tengo acá y esta otra que yo tengo acá. Sí que es lo que cambia con respecto a este otro circuito que yo tengo acá. La caída de potencial. La caída de potencial. Es simétrico también, al igual que antes, elegí los valores como para que sea rápido esto. ¿Qué es lo que puedo hacer de cálculo rápido en este caso? Antes tenía 2 volts en esta caída de potencial en total. ¿Qué puedo decir acá en cada una de estas resistencias? ¿Cómo es la polaridad? ¿Se mantiene la polaridad? ¿Cambia la polaridad? ¿Mantiene? ¿Se mantiene la polaridad? ¿Cómo son los valores entonces? ¿Es simétrico otra vez? Si antes tenía 2 volts en total, ahora ¿cuánto vale esto? Un volt, ¿vale? 1 volt. Este vale 1 volt y ese otro vale también 1 volt. Listo. Calculamos casi todos los parámetros del circuito. Acá, a ver si alguno rápidamente me lo dice. Emerge rápidamente, ¿no? ¿Cómo son I4 e I5? Porque fue lo primero que asociamos, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia de potencial a la cual están conectadas primero 4 y 5? Si alguno no lo quiere Es hacer. un volt. Están conectadas a un volt porque I4 e I5, si ustedes lo miran, están conectadas, están acá, I4 y 5, ¿no? Y entonces I4 y 5 serían estos dos elementos que están acá y que pasaron a esta resistencia equivalente, y entonces están conectados a 1 volt de diferencia potencial. ¿Cuánto valen entonces las dos corrientes? Es la mitad. Un volt Claro, dividido sería un la amper. resistencia. Correcto, los tres ahí, perfectos. Lo mismo pasaría en estas dos paralelos de arriba directamente, ¿no? O sea, ven que no, este tipo de ejercicios no son difíciles, se pueden hacer, ¿no? Y las estrategias que nosotros usamos la vez pasada nos sirven mucho, ¿sí? Para resolver este tipo de problemas. La compresión de un ejercicio hacia su unidad mínima, encontrando todos los equivalentes. Siempre les conviene redibujarlo, o por lo menos a mí me gusta redibujarlo. Hágalo por par, o sea, si alguno se daba cuenta de que las dos de arriba y las dos de acá abajo estaban rápidamente en paralelo, háganlo en un paso directamente como para ahorrar tiempo. Pero y si no, lo van haciendo de a partes. Con lentitud esto se puede hacer perfectamente y no hay problema. Y después, ¿cómo es esto? Bueno, lo van asociando esos problemas directamente. A ver si encuentro el de circuitos eléctricos, si está por acá, que los fuimos haciendo, porque hay varios así de estos circuitos eléctricos que fuimos resolviendo. Creo que era no, estos son circuitos eléctricos con capacitores, este era uno de circuitos, mirá, si alguno se anima a hacerlo, los pego de vuelta acá, ¿sí? Y este sería un problema desafío. Si alguno me lo resuelve o quiere hablarlo, lo hablamos después directamente. Así que estaba bien el acento. Entonces, no estaba bien, desafío, sí. A ver. Eh, Está buenísimo el problema. Les va a hacer pensar mucho y doler la cabeza. De hecho, cuando lo resuelvo yo, a mí me cuesta, porque yo ya lo sé, y sin embargo me cuesta resolverlo. Fíjense, ¿hay algo que puedan asociar así rápidamente, que haya en serie o en paralelo, como mirando el problema así rápidamente? A ver si alguno lo mira así y dice, si se dan cuenta ahí que hay algo o no. Yo mientras tanto voy preparando el otro problema. Así me queda también ahí en el Word. Eh, Problema desafío. A ver,
Estas dos resistencias, ¿están en serie? No, en principio creo que No. no. Empezaría a dibujar las corrientes, pero Claro, pero por qué no estarían en serie? ¿Cuál era la condición? porque tenés un nodo en el medio que hace que se te divida la corriente. Correcto, tenés un nodo del medio que O se te una, depende de dónde va, pero va a ser distinta. hay un aporte o derivación de corriente, eso emerge que no están en serie. ¿Están en paralelo, por ejemplo, esta resistencia y esta resistencia de acá? ¿Estas dos están en paralelo? ¿O las de acá están en paralelo? ¿O las otras? ¿O estas otras que están acá? No, tampoco. Tampoco. ¿Esta y esta están en paralelo? No, ¿Esta y esta? ¿Esta y esta? no, tampoco. Entonces, es complejo este problema. Se los dejo para que lo piensen, para que lo tomaron en un final. O sea, estos ejercicios que están acá, mira, acá también está trabajando. Estos ejercicios que los tomaron acá es un problema de un final que lo tomaron cuando eran finales virtuales en la universidad, en el departamento de física. Y si uno lo sabe entender, este problema es un cálculo muy sencillo y lo resolvés y lo resolviste. Y si no, hay que pensarlo y ver cómo resolverlo. Te puede llevar tal vez media hora si no lo sabes resolver directamente. Yo me acordé del curso de verano y dije, este estaba buenísimo. Pero se los dejo, piénsenlo, está divertido el problema, porque fíjense que ahí ya vimos a que esto no estaba en serie, que esto tampoco estaba en serie y que no había ningún paralelo entre sí directamente. ¿No? Y nos pide, lo único que nos pide es cuál es la resistencia equivalente en el problema. Si esto vale 71 directamente, ¿no? Y entonces sería un poco el mismo problema que hicimos anteriormente y ver cómo podríamos resolver este sistema. Bueno, diviértanse el fin de semana. Si son como yo no puedo dormir cuando me pasan estas cosas. El otro día no me acuerdo qué era lo que no me acordaba, qué era lo que no me salía, y dije, no voy a poder dormir hasta que no lo resuelva, ¿viste? Hasta que no me acuerde algo, no duermo yo. Es así. Hago un problema más y me voy a ir a ver que tengo que resolver ahí unos incidentes, cosas de trabajar. Entonces, bueno, preguntas y respuestas, obviamente, ¿no? Al final de la hora. La idea sería un problemita, un ejercicio, mejor dicho. Es una diferencia conceptual. Ejercicio es algo que tiene una resolución única y problema es algo que uno no conoce la resolución ni conoce la respuesta, ¿no? Porque en este caso tenemos un problema que tiene una respuesta ahí, ¿no? Que para mí particularmente, si algo tiene una respuesta, no es un problema directamente, es como que ya está resuelto, por decirlo de una forma. Entonces dice así, sabiendo que las resistencias valen 2 y que la tensión vale 10, tenemos las dos fuentes de tensión y tenemos algunas resistencias conectadas, hay series y después no hay paralelos en este sentido, sino que no hay un circuito equivalente, no se pueden asociar por cómo está armado este circuito. Uno tiene esta resistencia del medio, que es lo que sería, así como encontramos la mínima expresión de un circuito eléctrico, en este caso encontramos el mínimo acople eléctrico dentro de dos circuitos. Acoples eléctricos es básicamente lo que suena. Un acople eléctrico es el entrelazamiento de dos circuitos más simple, o la relación más simple entre dos circuitos eléctricos directamente. Y bueno, esa resistencia en el medio no es la más simple, ¿sí? Si esta resistencia no estuviera la de acá abajo, sí sería el entrelazamiento más simple que nosotros tuviésemos entre dos circuitos. En verdad, habría que analizarlo mejor. Tal vez eso. Bueno, dice, sabiendo esa resistencia, dice, calcule la diferencia de potencial entre dos puntos. La idea de esa diferencia de potencial es explicar ahí en esa parte lo que yo llamo la ley de Kirchhoff abierta, sí o sí, y dice, discute y justifica en qué sentido circularía la corriente si los terminales A y B se cortocircuitarían. Entonces, supónganse que nosotros tenemos que resolverlo, este circuito. ¿Qué es lo que plantearíamos inicialmente? ¿O qué es lo que harían? A mí ahí me gusta empezar por ciertas cosas, pero a ver si ya son iguales que yo. Las polaridades, el sentido de circulación de la corriente.
Claro, la polaridad, para mí la palabra polaridad va hacia las diferencias de potencial. Sí plantearíamos los circuitos de la circulación de corriente, ¿no? Los puntos A y B son terminales abiertos y entonces recuerden que para que haya circulación de corriente tienen que estar cerrados, tienen que ser circuitos cerrados. Entonces, hay dos nodos en este circuito. Tenemos uno de los nodos acá arriba, sí o sí. No, mi mouse no me quiere hoy. Ese es uno de los nodos, este es otro de los nodos. Y tendríamos una circulación de corriente, que sería la corriente, en este caso, no sé, llamale 1. Tendríamos la circulación de corriente 2. Y la otra en el medio, acá abajo, sería 3. Siempre como una regla, o yo le llamo regla de oro, o una regla principal, si no se dan cuenta o no saben cómo elegir inicialmente los sentidos de las corrientes, siempre les conviene pensar que la corriente eléctrica circula desde donde hay más energía, mayor potencial eléctrico, hacia donde hay menor potencial eléctrico. Podríamos equivocarnos tranquilamente en los sentidos de circulación tentativos de la corriente eléctrica, eso no hay ningún problema si una corriente nos da negativo, es simplemente que circula en el sentido opuesto directamente. Y entonces, acá fíjense, esta fuente de tensión empujaría la corriente en este sentido, esta otra fuente de tensión, si estuviera operando solitaria, empujaría la corriente en el sentido de la circulación antihorario, y entonces esos serían tal vez los puntos iniciales para tener una circulación de corriente, y después, bueno, el emergente de I3, si en ese nodo de arriba entran dos corrientes y vos plantearas la corriente I3 también entrante, habría todas corrientes entrantes, ninguna saliente, y eso no podría ser, ¿sí? Es como, si ustedes piensan en cañerías que transportan agua, si yo tengo todas cañerías que transportan agua, no puede ser, porque en algún lado la materia se tendría que acumular, y entonces eso no es posible en las cañerías. Hay un flujo que tiene que seguir circulando, sí o sí. Porque si se acumula agua, tendrías una sobrepresión, obviamente, y explotaría la cañería, ¿no? Eso mismo sucede con la corriente eléctrica. Salvo que tengas un capacitor y que se esté cargando, ¿sí? Que sería la parte del circuito transitorio, eso no podría suceder, ¿no? Entonces, una vez que ustedes tienen los sentidos de circulación, ahí sí hacemos creo que lo que dijo Jonathan o Manuel, no me acuerdo, que es asociar las polaridades. Las fuentes de potencial tienen las polaridades por cómo están conectadas, obviamente, más menos, y después las resistencias, ¿sí? Más menos, no se me vayan a confundir en la resistencia abajo, siempre de donde hay más potencial a donde hay menos potencial, circula la corriente, este es más menos, y esta es más menos. Si ustedes hacen esto y trabajan con esto, hacerlo de esta forma está en la estrategia para resolver problemas de las leyes de Kirchhoff de su actividad de revisión entre pares de mañana, ¿sí? Porque si ustedes hacen esto así y se toman el tiempo, después las ecuaciones que uno escribe emergen rápidamente, no hay nada muy difícil de resolverlo, es lo que les decía al principio de la clase. Las revisiones, leyes de Kirchhoff es, en su gran mayoría, resolver sistemas de ecuaciones lineales. O sea, no hay nada más, no hay nada muy difícil. Pero sí hay que, ¿de dónde emergen esas ecuaciones, ¿sí? Lineales? Un sistema de ecuaciones es donde se pueden confundir, donde no hacen esto con prolijidad, donde no hacen esto con la paciencia suficiente para no confundirse en ninguna polaridad y en ningún sentido de la corriente. En verdad, el sentido de la corriente no pasa nada, te va a dar negativo, pero si te confundís en alguna de las polaridades asociadas a esos sentidos de las corrientes, ahí sí las ecuaciones no te quedan balanceadas y te quedan mal. O sea, si yo hubiese escrito si hubiese hecho erróneamente y hubiese puesto esta polaridad así, ahí me hubiese quedado mal en los sistemas de ecuaciones, hubiese estado mal resuelto el sistema, y entonces, o si hubiese puesto una de estas polaridades al revés, hubiese puesto el negativo acá y el positivo acá, y ahí eso hubiese estado mal dentro del circuito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos este tipo ya armado así las ecuaciones? ¿Cómo son las ecuaciones de Kirchhoff? A ver si alguno recuerda. Manu, Martín, Jonathan, Flor, Vera. Hay dos ecuaciones que son, en verdad, cuatro podríamos pensarlas, ¿no? En los libros aparecen así.
yo lo llamo LKC o LKB, ¿no? Leyes de Kirchhoff de las corrientes o de los voltajes, ¿sí? Para las corrientes hay una forma de dos formas de escribirlas. La sumatoria de todas las corrientes en un nodo es igual a 0. Esta es una forma de escribirla. Para esto hay que entender que tiene que haber sí o sí algún tipo de convención de corrientes. Un tipo de convención quiere decir las corrientes de entrantes o salientes, o las entrantes son positivas y las salientes son negativas, o las entrantes son negativas y las salientes son positivas. Cualquiera de esas dos convenciones, que son las dos tipos de posibilidades que uno tiene, es exactamente igual. Esta es una forma de escribir la ley de Kirchhoff. A mí no me gusta particularmente, para la ley de Kirchhoff, yo puedo pensarlo como la sumatoria de todas las corrientes, en este caso, entrantes a un nodo, tienen que ser igual a la sumatoria de todas las corrientes salientes a un nodo. Esto lo conocían, imagino yo que emerge rápidamente. ¿Sí? Esto es la conservación de la masa, básicamente, es esta ecuación. Y para la ley de los voltajes de Kirchhoff existen las mismas. Esta es una forma de escribirlas, la sumatoria de todas las diferencias de potencial a lo largo de una trayectoria cerrada tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Sumatoria de todas las variaciones o diferencias de potencial, aumentos o descensos potenciales, es exactamente lo mismo. ¿Sí? No exactamente lo mismo, pero variaciones o diferencias, sí, aumentos o aumentos o descensos es lo que emerge de ahí. Esta es la que me gusta a mí particularmente para escribir las leyes de Kirchhoff de las tensiones, ¿sí? Es lo que a mí... Y si no, también en los libros tal vez lo pueden encontrar como la sumatoria de todas las fuentes de potencial tiene que ser igual a la sumatoria de todas las caídas de potencial. Estas cuatro ecuaciones, las escribieron así alguna vez? ¿Vieron las diferencias de estas ecuaciones? ¿Jonathan? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo le recomiendo, o sea, yo puedo escribir las ecuaciones de Kirchhoff de arriba a abajo y de izquierda a derecha, de cualquier polaridad. No me molesta ninguna de las convenciones ya a esta altura, pero si ustedes no se sienten muy cómodos todavía, yo les recomiendo que elijan una de las con la que se sientan más cómodos y apliquen siempre la misma, para no tener que estar pensando o en convenciones o en diferentes formas. Es lo que les recomiendo. A ver si alguno se anima. ¿Cómo quedarían escritas las ecuaciones de Kirchhoff? Por ejemplo, la de corrientes en este nodo que tenemos acá arriba, directamente. Y 1 más I2 igual a I3. Perfecto. Y 1, son bastante sencillos. Y 1 más I2 igual a I3. Las dos entrantes, ¿sí? Iguales a las salientes. Fíjense que si hubiésemos elegido la otra era, si las corrientes entrantes eran positivas y las salientes eran negativas, era I1 más I2 menos I3 igual a 0. Es la misma ecuación, no cambia en absolutamente nada. Y después la otra de las ecuaciones, que es la sumatoria de esto. A lo largo de una trayectoria cerrada en uno de los circuitos, la sumatoria de todas las diferencias de potencial tiene que ser igual a 0. Directamente. Entonces, acá pueden ustedes circular cualquier trayectoria y cualquier trayectoria y en cualquier sentido. Hay 3 trayectorias, en verdad hay infinitas trayectorias dentro del circuito, pero las que emergen rápidamente son 3. Uno podría emerger rápidamente como este cuadrado, ¿sí? Este otro cuadrado que nosotros tenemos acá, y después podríamos tener un cuadrado que nosotros tendríamos acá en el exterior, ¿sí? Pero lo que pasa es que si vos escribís la de los dos cuadrados y la del exterior, vos tenés ahí una combinación lineal de ecuaciones. Esto quiere decir básicamente que la del exterior es una combinación lineal de los dos cuadrados interiores, o la de cualquiera entre sí podría ser. También podrías tener un 8 como una trayectoria acá adentro. Eso podría ser otra de las posibilidades directamente. Las que quieran, o sea, en ese sentido de ecuaciones que nosotros podemos plantear. Yo lo que les convendría por la simetría del problema es hacer los dos cuadrados interiores como trayectorias, ¿sí? Y haría la circulación de corriente en los sentidos de I1, I2 e I3, pero porque es más sencillo hacerlo de esa forma. Pero no permitan que mis convenciones les hagan problemas a ustedes con sus trayectorias. Haría la trayectoria en este sentido y haría esta trayectoria en el otro sentido, o sea, una en el sentido horario, otra en el sentido antihorario, y empezaría por abajo y todo por arriba directamente, como para hacerlo. ¿Quién se anima a decirme las ecuaciones?
Jonathan, Manu, Flor, Anto. Y de la malla de la izquierda, por ejemplo, sería que I1, sí, I1 por R Ajá. más Por R. I3. En el sentido de la trayectoria de la malla a la izquierda es esta, ¿no? Sí. En el sentido de, vos la empezaste a circular en el otro sentido, Ah, ¿no? Empezaste para este lado, ¿así? no, empecé por arriba. I1 por la resistencia de arriba. Ok, empezaste acá, ¿no? Sí. Bien, esto hicimos ya. Sí, sería Después, más I3 por la resistencia que está ahí. y 3 por R. Ajá. Y ahí abajo, calculo que sería I3 se tiene que dividir ahí. Acá hay 3, ya se divide en I2 y en I1 para Y otro acá. es I1, que entonces sería I1 por R de vuelta, Más, menos, más, porque sigue circulando en sentido. por R. Sería igual a 10 volt, que es la caída de tensión que está ahí. Menos 10 volt, porque voy en sentido contrario a A la tensión. menos la tensión esta, digámosle, ¿no? Que Claro, a menos B porque voy en sentido contrario a la fuente. lo hiciste. O más. No Sí, sé, tengo una duda. vos me estás diciendo, ¿no? Yo no lo estoy Sí, haciendo. sí, sí. Elegí uno. Más o menos. Más. Más porque estoy subiendo la tensión. Correcto. En un momento pensé que lo estabas pifiando, pero después elegiste la convención opuesta. Vos elegiste esta convención, usaste, ¿correcto? Sí. A mí esa convención no me gusta particularmente. Me parece que es conflictiva. A mí particularmente. Si vos lo entendés así, no me permitas que yo te cambie. Yo, si por cómo lo hubiese hecho, ¿sí? Esta ecuación hubiese arrancado, o sea, en donde vos arrancaste acá, ¿sí? Yo hubiese arrancado, si lo hacemos exactamente igual, y digo, bueno, estoy acá y digo, bueno, ¿qué tengo acá? ¿Un aumento o un descenso de potencial yendo de acá para allá? Es un descenso de potencial, ¿sí? Entonces sería menos I1 por R. Después, de acá a acá abajo, ¿qué tengo? Un descenso de potencial menos, aplico la IDEOM, la corriente que tengo ahí es I3 por R, ¿sí? Después, ¿qué tengo? De acá a acá, un aumento, un descenso de potencial también, paso de un Sí. positivo a un negativo, menos, la corriente es I1, en ese caso, y sería R, ¿sí? Y después, de acá a acá, ¿qué tengo? ¿Un aumento o un descenso de potencial? Un momento. Un aumento de potencial, más B directamente, y esto es igual a 0. Ah, está bien. Que a mí me gusta, fíjate que las ecuaciones son las mismas porque acá, si vos pasás todos estos, los pasaste del otro lado, es la misma ecuación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ujú. Recién aplicamos las dos convenciones, ¿sí? Diferentes. En una hay que explicar cuáles son caídas y cuáles son aumentos, cuáles son caídas y ponerlos de un lado de la igualdad, que es las caídas de tensión, y cuáles son las fuentes, y los pones de este lado, ¿sí? Y las dos se pueden aplicar de igual forma, sí o sí, hay que tener en cuenta las trayectorias que uno va teniendo. Lo que les guste a ustedes aplicar, lo hacen. A mí me gusta más esta porque lo único que estoy pensando es en el sentido de mi trayectoria y en si tengo un aumento o un descenso de potencial, y eso es todo. Nada más. Pero lo que a vos te guste. A ver si alguno otro más me escribe la última de las ecuaciones y así ya resolvemos y le damos un cierre al problema, ¿no? Y explico la ley de idioma abierta, que es lo que más lo que me daba interés también para el día de hoy. Manu, ¿te animás a hacer la Sí, otra de obvio. las ecuaciones? Va a ser B. Espera, ¿dónde arrancás y dónde la haces? Estoy en la malla 2 y empiezo en el sentido ahí que marcaste vos, antihorario. Perfecto. Espera, esta es la malla 1 y entonces acá tendríamos la malla 2. ¿En qué punto vas a iniciar? Con la fuente. Con la fuente, o sea, acá abajo, Sí, directamente. Dale. sí. Sería B B, menos menos, I2 por R dale, menos I3 por R. menos.
y 3 por R. Igual a 0. Perfecto, listo. Fíjate que de acá también podrías haber aplicado el otro método, Jonathan, te quedaba la misma ecuación, ¿sí? B, y te quedaban los otros dos que eran descensos de caída de tensión directamente. Lo que a ustedes les convenga. Pero fíjense que si ustedes son prolijos, en esto es sumar y restar manzanas, yo le llamo a este tipo de ecuaciones. No hay nada muy difícil directamente. Entonces, vamos a hacer la resolución de esto. Nosotros ya sabemos que B es igual a 10 directamente. Las resistencias valían 2 dentro de nuestro sistema. Linsolv era nuestro parámetro para resolver sistemas de ecuaciones lineales. No sé si ya usamos algunos de estos WX máxima el otro día y entonces nos quedaba I1 más I2 igual a I sub 3. Esta sería la primera de mis ecuaciones y entonces me quedaba I1 por... voy a escribir la ecuación que escribió Jonathan, que fue la primera que arranqué. I1 por R más, en este caso, I3 por R, más I1 por R. Todo esto tiene que ser igual a P. Esta es la primera de las ecuaciones. A ver si está todo bien. I1 por R, I3 por R, I1 por R, directamente. Y la otra de las ecuaciones, que es la que escribió Manuel, esto es coma, nos quedaba B menos I2 por R y menos I3 por R directamente. Esas son las tres ecuaciones. Esto no se olviden de poner igual a 0 porque si no me hubiese dicho que no hay un problema dentro de los sistemas. Porque fíjense, acá hay un igual, esta es una de las ecuaciones, acá está el otro igual, y si hubiese puesto que no, esto no era igual a nada, me hubiese tirado algún error probablemente del sistema. Las tres variables que estamos buscando nosotros es I1, I2 y sub 3 dentro de nuestro problema, y entonces I1 es igual a 1, I2 es igual a 2, I3 es igual a 3, directamente nos da nuestros problemas. Lo que nos pregunta este problema, ¿sí?, es lo siguiente. Nos pide calcular una diferencia potencial entre dos puntos. Entonces, nosotros las dos leyes de Kirchhoff que hicimos recién son las dos leyes de Kirchhoff cerradas directamente o las clásicas. Cuando nosotros tenemos que hacer una diferencia de potencial, se llaman, o yo le llamo ley de los voltajes de Kirchhoff, o ley de Kirchhoff de los voltajes, y en este caso es abierta, ¿no? Abierta, pero porque parto de un punto, ¿sí?, y llego a otro punto y no hago una trayectoria cerrada. Por eso es que yo la llamo así. Entonces, podrían ustedes plantearlo esto desde un voltaje inicial, ¿sí? ¿Sí? O sea, para hacer esta ley es, partís de un voltaje inicial, haces más menos, ¿sí?, aumentos o descensos de potenciales que uno tenga, o sea, más menos la sumatoria de todas las diferencias de potencial que uno tenga dentro de todos estos circuitos, ¿sí?, y con eso nosotros llegamos hacia un voltaje dentro de nuestro circuito final, ¿sí? En este caso, uno de ellos va a ser A y otro de ellos va a ser B directamente, dentro de nuestros circuitos. Entonces, fíjense, yo parto desde el potencial de A, que sería el primero de nuestros circuitos. ¿Qué es lo que tengo? Tengo que llegar hasta B. Puedo elegir cualquier camino, cualquier trayectoria, ¿sí? Y con eso va a estar todo bien directamente. Entonces, parto desde este punto A. ¿Tengo algún elemento eléctrico acá en la primera parte diagonal? No. El potencial de esta punta es igual al potencial de esta punta. Voy caminando hasta acá. ¿Qué escribiría dentro de esta ecuación? Más B. Más B. A ver. Camino hasta acá. ¿Qué es lo que tengo que escribir? Menos B de R. Menos R, ¿por qué? Porque si no... No, B de R. Por I1. Menos Claro. I1 por ejemplo. Sí, porque es una resistencia. Eso siempre piénsenlo, ¿no? Si ustedes están sumando cosas dimensionalmente diferentes, es que hay algo mal hay algo mal, ¿viste? Sí o sí. Era una resistencia a unos voltajes, no daba. Entonces sería, como bien dijeron todos, menos I1 por R, directamente. Y después, ¿a qué llegué? Tengo otra vez un elemento diagonal donde no hay ningún elemento eléctrico y automáticamente llegué al potencial de B sub B. Entonces, básicamente, si lo que BA no lo conozco, ¿sí?,
B sub B tampoco lo conozco, lo que yo puedo armar es el potencial de B sub B referido al potencial de B sub A. Sí o sí. Esta diferencia de potencial es B menos I1 por R, ¿sí? Hice esto, I1 por R, o sea, 10 menos 1 por 2 directamente. Así se ve mejor. Y esto es BB menos BA, que básicamente es básicamente los 8 volts, ¿no? Que figuran ahí. Esto a veces se puede escribir como B a B, ¿sí? B, la tensión de A hasta B directamente. O a veces hay alguno de estos potenciales que se refiere a tierra, ¿sí? Tal vez a veces hay algún punto del circuito que está conectado hacia una tierra. En general la tierra es se dibuja con, si ustedes vieron algo de instalaciones eléctricas en sus casas, es la tercera pata de los enchufes que nosotros conectamos, básicamente, y esa tierra, ¿qué es la propiedad que tiene, básicamente? Las dos propiedades que tiene. Tiene potencial 0. Claro, su potencial es 0 volts, ¿sí? Y puede absorber cualquier cantidad de carga, cualquier cantidad de exceso o defecto de carga, ¿sí? Nos sirve a nosotros para, no sé, si se te cargó electrostáticamente, no sé, lo que sea, de tu computadora, un capacitor o lo que sea, se puede descargar a través de tierra directamente para que no recibir algunos pequeños shocks eléctricos directamente. Entonces, en este caso no está puesto a 0, o sea, si este punto estuviese puesto a 0 volts, el potencial de B sería el potencial de 8 volts directamente, referido contra A que vale 0. ¿Sí? En este caso, también cualquier punto del circuito puede estar resuelto a 0 volts, puede estar conectado a 0 volts. Podríamos tener este punto conectado a 0 volts y no cambiaría nada, en absolutamente nuestro circuito las corrientes, ¿sí? Lo único que haría básicamente es que el potencial de A ahora sería menos 8 volts directamente. No sé si menos 8, tendría que ser el cálculo. Si este potencial estuviese a tierra, ahí sería el potencial de A menos 8 volts. En este habría que hacer bien algunos cálculos. No quiero arriesgarme a decirlo así. El potencial de A sería menos 10 ahí en ese caso. Discute y justifique en qué sentido circularía la corriente si ahora se cortocircuitan los terminales A y B. O sea, lo que tengo es la unión entre estos dos terminales. En donde lo dijimos varias veces a lo largo del día de hoy, ¿no? ¿Desde dónde hacia dónde circula siempre la corriente o cómo es que elegimos nosotros la polaridad en los resistores? De mayor potencial a menor potencial. De mayor potencial a menor potencial. ¿Cuál de los dos tiene mayor potencial entre A y B? Si nosotros lo miramos así. B, porque te da positiva la diferencia con A. B porque te da la diferencia positiva, o B referido al potencial de A es positivo y por ende entonces tiene mayor potencial. Si nosotros los cortocircuitáramos, tendríamos una corriente que circularía ahí desde B hacia A directamente por el camino interno. Esto no sé si lo conocían, yo se los marco acá así como importante. A mí me parece súper útil esta ley de Kirchhoff abierta. La uso un montón directamente, sobre todo cuando en la próxima unidad, en la próxima subunidad, cuando tienen que buscar diferencias de potenciales para los capacitores, ese tipo de cosas, hay que muchas veces calcular la diferencia potencial entre dos puntos de los circuitos y por ende yo creo que les va a ser útil para esa parte de las subunidades, para la parte de capacitores adentro de circuitos eléctricos. Así que por eso quería hacer esta revisión que me parecía bastante importante. Y después, bueno, estas dos leyes de Kirchhoff, espero que es que por lo menos hoy el repaso que hicimos de cómo se hacen la ley de Kirchhoff, hacer bien la parte de, ¿cómo es esto? De escribir los circuitos, de dibujarlos, de buscarle las polaridades, básicamente. Nada, que sea un repaso para el circuito que tienen que hacer de entrega para mañana a la noche. A ver si esto quedó bastante limpio. Sí, ya no hay más nada, están los nodos.
No sé si tienen algunas preguntas o algo o de hoy o de lo que hayan estado trabajando, y si no, los libero, así pueden seguir con su sábado y yo me voy a seguir trabajando. Me toca guardia hasta las 8 de la noche. Quedó rara la tierra ahí, nada más. La ¿Quedó conexión a tierra. esta tierra? Sí, eso no. O sea, no es parte del No, circuito directamente, pero podría formar claro. parte o no directamente del circuito. Está bastante bien ahí. Yo no tengo ninguna consulta. No, yo tampoco. Traten de Tampoco. hacerse, a ver, si alguno me sorprende, a ver si alguno piensa esto, traten de pensarlo, darle un rato. Sí, sé que tienen otras materias seguramente, sé que tienen otra vida también, familia, ese tipo de cosas, pero si tienen un rato para pensarlo, a ver si alguno me sorprende, debátanlo ahí en alguno de los canales como para ver si pueden darse cuenta, a ver qué es lo que pasa dentro de este circuito. Dale. Chicos, les mando un saludo, que tengan un buen fin de semana y a lo sumo me hablan por Slack. Dale, buen fin de.